Luego de más de 2 años de lucha, un nuevo reporte asegura que Apple tiene planes de finalmente permitir tiendas alternas tanto en el iPhone como en el iPad. Y en este video te estaré enseñando todo lo que está pasando y lo que pudiéramos ver el año que viene. Así que comencemos. Durante el 2022 hemos estado escuchando muy de cerca los planes de la Unión Europea de crear una nueva ley que forzaría a compañías bastante grandes como Google y Apple a tener que permitir ya sea tiendas alternas o otros sistemas de pagos, ya que pues obviamente según los legisladores de la Unión Europea estas compañías tienen mucho control sobre cómo es que funciona la economía que hacemos directamente en nuestros dispositivos móviles. Debemos recordar que todo lo que hacemos en nuestros dispositivos, ya sea comprar un juego o suscribirte a un servicio, todas esas compras que se hacen tienen que pagarle a estas plataformas, ya sea el App Store de Apple o el Play Store de Google, entre un 15 a 30%. Y también, por lo menos en el caso de Apple, hay un aspecto restrictivo que esta ley de la Unión Europea quiere arreglar, que es que no hay mucha flexibilidad a la hora de instalar aplicaciones, ya que no podemos tener acceso, por ejemplo, a aplicaciones como emuladores o aplicaciones que nos permitan tener acceso a juegos en la nube. Según el reporte, Apple se está preparando internamente para este pronto cambio que estará haciendo o provocando la Unión Europea, ya que tiene tanto ingenieros de la parte de la creación del software como también a empleados en la parte que dialogan con cómo es que funcionan los servicios de esta empresa, para ir creando todos los protocolos y todos los cambios que se tienen que hacer para que entonces el ecosistema y el sistema operativo de estos dispositivos se abra un poco para que pueda permitir los cambios que esta ley estará forzando. Estas tiendas alternas que estarán llegando a la plataforma de Apple estarían entonces evadiendo ese 15 a 30% que les mencioné anteriormente, algo que sería una ganancia increíble para compañías que han atacado por muchos años ya a cómo es que funciona Apple, como es el caso de Epic Games, Spotify, Meta y otros más. Luego de este trasfondo, ¿qué entonces estará sucediendo cuando se haga realidad esta ley en el 2024? Si esta ley en la Unión Europea se hace realidad y supuestamente va a implementar todas las cosas que se supone que ellos quieren hacer, estaremos viendo al menos dos cosas, ya sea que se permitan tiendas alternas en el ecosistema de Apple o que entonces se permitan instalar aplicaciones fuera del App Store para que tengamos un poco de mayor flexibilidad a la hora de utilizar nuestros dispositivos. Yo creo que Apple ha empezado a prepararse directamente en estos departamentos de software y también de la parte de servicios, porque ellos yo creo que están bastante sintiendo la presión de cómo es que funcionan los diferentes gobiernos, ya que no es tan solo la Unión Europea que está poniéndole el puño fuerte a Apple, sino que también durante los pasados años hemos escuchado como gobiernos de Corea del Sur y otros países como el Reino Unido también están haciendo legislaciones para controlar un poco cómo es que funciona Apple. Aunque sin duda alguna este cambio que provocaría la Unión Europea sería algo sustancial, hay una pequeña mala noticia, y es que el reporte asegura que Apple por el momento solamente está contemplando hacer estos cambios a cómo es que funcionan sus dispositivos para el mercado de Europa. Así que entonces nosotros aquí en este lado del mundo, si el reporte no se equivoca, no estaremos viendo ninguna de estas mejoras o estos cambios a cómo es que funciona nuestro iPhone o nuestra iPad. Por un lado, podríamos decir que sería muy complicado que Apple solamente haga cambios en cómo es que funciona la Unión Europea y que entonces esos cambios no los traiga a este lado del mundo, pero hay un precedente, ya que por ejemplo en países como Países Bajos, ellos han hecho cambio a cómo es que funciona la tienda de aplicaciones y los pagos, ya que por ejemplo aplicaciones de citas como por ejemplo Tinder no tienen que pagarle el sistema de pago de Apple, no tienen que utilizarlo, sino que pueden usar el propio, y entonces de esa manera reciben un leve, una leve reducción de cuánto es la tarifa que tienen que pagarle a Apple. Lo más sorprendente de este reporte es que cuando entonces se hizo realidad, el mercado de acciones respondió un poco, ya que las acciones de compañías como Spotify o compañías como Match Group, que son las que manejan esta compañía de Tinder de citas, recibieron un aumento, ¿verdad? Terminaron el día de las acciones con un aumento en el precio de sus compañías, ya que están viendo como si este cambio se hace realidad, estarán recibiendo un poco de más ingresos, ya que no tendrían que pagarle a Apple
por este 15 o 30% que tienen que pagar por cada suscripción que se hace a sus servicios. Aunque sin duda alguna esto que está pasando en la Unión Europea son buenas noticias, debemos recordar que la compañía tiene hasta el 2024 para poder cumplir con estas leyes, así que todavía la empresa tiene más de un año para ver qué estará haciendo. Y debemos recordar también que hay otros aspectos de esta ley que por lo menos en este reporte inicial no sabemos si Apple estará cumpliendo o no, o si estará batallándolas para entonces no tener que traer esos cambios a cómo es que funcionan sus dispositivos. Con esto me refiero a tener que abrir un poco más cómo es que funciona su propio servicio de mensajes iMessage, ya que bajo esta ley se supone que hay un poco más de interoperabilidad entre los diferentes sistemas operativos, pero Apple todavía ni siquiera ha añadido la función de RCS, que se supone que permite un poco de mayor funcionalidad entre los servicios de Apple, de iMessage y los mensajes de texto regulares, como los que se envían cuando te comunicas con una persona con Android. Así que si la compañía todavía no ha añadido esto, yo creo que ellos van a batallar ese aspecto de hacer que iMessage funcione también en los equipos de Android, porque eso es un factor bastante importante para la empresa para poder vender dispositivos, ya que iMessage, siendo exclusivo, pues algo que puede servir como aspecto motivador para que las personas compren equipos de Apple. Según este mismo reporte, supuestamente los ánimos dentro de la empresa están bastante bajos, ya que durante los pasados 2 años la empresa ha mencionado una y otra vez lo malo que sería instalar aplicaciones fuera del App Store o permitir tiendas alternas en los dispositivos de Apple. Así que la empresa quizás está haciendo todos estos cambios, pero con una cara bastante molesta, porque obviamente lo que han hecho durante los pasados años es criticar todo esto para que no sea realidad. Sin embargo, debemos recordar que la compañía siempre ha sido un poco hipócrita, ya que por ejemplo en las computadoras ellos sí permiten instalar aplicaciones fuera del App Store y tienen mecanismos para poder asegurarse que estas aplicaciones no afecten o no dañen las computadoras de las personas. Así que ese mismo sistema seguramente lo van a traer a tu iPhone o al iPad para que entonces se pueda, ¿verdad?, todas estas aplicaciones sean un poco más seguras. Como mencioné, como Apple tiene que cumplir con esta ley para el 2024, todo parece indicar que la compañía se tendrá que adelantar un poco en cuestión de cómo es que funciona el sistema operativo de sus teléfonos y tabletas, ya que el año que viene pudiera ser que veamos algunos cambios en iOS 17, porque debemos recordar que iOS 17 se estaría anunciando en algún momento en junio del 2023, pero ese mismo sistema operativo va a estar funcionando en el 2024 hasta que llegue iOS 18 en algún momento de septiembre del 2024. Es por esa razón que quizás en algún momento del 2023 con iOS 17 la empresa empiece a añadir cambios en el código para darnos un poco de indicios e información de qué exactamente estará haciendo Apple. Supuestamente la compañía tiene planes de hacer un servicio de poder verificar estas aplicaciones, obviamente, ¿verdad?, cobrando una tarifa para que entonces estas aplicaciones sean seguras y no haya ningún problema a la hora de instalarla en los dispositivos de Apple. Todavía se desconoce si la empresa también piensa cumplir con la ley de entonces permitir otros sistemas de pagos en los dispositivos de Apple. Eso es algo que yo creo que la empresa va a tratar de evadir lo más que pueda, ya que eso sin duda alguna le afectaría bastante a las ganancias de la compañía, pero se supone que cumplan y que se permitan utilizar otros sistemas de pago, pero ya veremos si eso se hace realidad o no. Lo que debemos recordar es que aunque se permitan sistemas alternos de pago, ya hay precedente, por ejemplo en el juicio de Apple versus Epic Games, que como quiera Apple merece una tarifa, alguna comisión por haber creado el ecosistema de Apple, el App Store, todas estas herramientas de desarrollo. Así que aunque se implementen sistemas alternos de pago en las otras aplicaciones o en las mismas aplicaciones del App Store, como quiera Apple se estará llevando alguna comisión, al menos de que entonces bajo esta ley de la Unión Europea no se permita hacer eso. Otro aspecto de esta ley es que entonces también se debe permitir que haya un poco más de apertura a la hora del desarrollo de las aplicaciones, y al parecer Apple sí estará cumpliendo con esa parte, ya que estará abriendo un poco más el catálogo de las cosas que ellos utilizan para hacer sus aplicaciones. Por ejemplo, a mí me encantaría ver que Apple permita que las otras aplicaciones que no sean las de Apple puedan tener notificaciones persistentes. Solamente la aplicación de recordatorios es la única aplicación que te permite
tener una notificación que se quede constantemente en tu pantalla de notificaciones. Así que me gustaría ver ese cambio en cómo es que funciona el desarrollo de las aplicaciones. Y otro factor bien importante es que se permitan otros motores de navegadores de la web, ya que ahora mismo, aunque tengas por ejemplo Chrome en tu iPad o en tu iPhone, todos los navegadores tienen que utilizar el mismo motor de web que utiliza Safari, así que en ese aspecto es un poco más restrictivo, pero se supone, según los reportes, que Apple estará abriendo un poco más eso para que por ejemplo Chrome pues pueda traer su propio motor de web, de desarrollo web, para que haya un poco de separación en cómo es que funcionan estos navegadores. En fin, lo que estamos viendo aquí es como poco a poco la muralla de Apple va cayendo y demostrando entonces los cambios que se deben implementar para que entonces el ecosistema de Apple sea un poco más abierto y flexible. Quizás entonces bajo estas nuevas leyes de la Unión Europea pueda regresar el juego de Fortnite, ya que se puede instalar fuera del App Store, o por ejemplo que Epic Games pueda traer su propia tienda de aplicaciones a los dispositivos de Apple. Incluso también pudiéramos ver la llegada de emuladores, porque si entonces hay otras tiendas alternas que permitan emuladores, pues entonces pudiéramos ver la llegada de este tipo de aplicaciones. Y finalmente también aplicaciones de servicios de juegos en la nube, para que no tengamos que utilizar páginas web como tenemos que hacer ahora mismo, como por ejemplo con el servicio de Game Pass de Microsoft. Ahora bien, todo esto suena súper interesante, pero ¿Apple hará todo esto? Bueno, yo creo que la compañía tiene una motivación bastante grande, ya que si la compañía no cumple con estas leyes, bajo esta ley de la Unión Europea tendría que pagar un 20% de multas basado en los ingresos de la compañía, y la compañía tiene unos ingresos bastante altos de 400 mil millones a nivel mundial, lo que entonces significaría una multa de 80 mil millones. Yo creo que eso es bastante suficiente para motivar a Apple para que entonces cumpla con esta ley. En fin, estoy seguro que Apple batallará de alguna forma esta ley para no tener que cumplirla, pero estoy seguro que aunque patalee como un niño, debemos recordar que una ley es una ley y no se debe romper, se debe cumplir, así como ya la compañía mencionó que estará cumpliendo con la ley de entonces traer el puerto USB tipo C a los iPhones. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta nueva propuesta de la ley de Europa? ¿Crees que Apple cumplirá con ella? ¿Te gustaría ver tiendas alternas en los dispositivos de Apple? ¿O quieres que se mantenga bastante cerrado? Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos vemos en la próxima.